¿qué tal amigos? Yo soy Alexia y están viendo de todo. El día de hoy conoceremos diferentes lugares que nos invitan a la reflexión del pasado, a encontrarnos con la identidad nacional mexicana y a conocer especialmente algo acerca de la historia jurídica y legislativa de nuestro país. Así que no le cambien, esto está más que interesante. Comenzamos. Nos encontramos en el recinto de Donceles y Allende, este palacio legislativo que hoy en día es el Congreso de la Ciudad de México, pero tiene mucha historia porque es la antigua Cámara Federal de Diputados. En este mismo predio que nos encontramos en la esquina exactamente de Donceles y Allende, se encontraba el Teatro Iturbide. El Teatro Iturbide fue de los primeros teatros de lujo aquí en la Ciudad de México. El Teatro Iturbide para esta fecha ya no funcionaba igual que a sus inicios, ya había pasado su mejor época y entonces el dueño del teatro llegó a un acuerdo con el entonces ayuntamiento de la ciudad para acondicionarlo provisionalmente y le diera albergue a la Cámara Federal. El Teatro Iturbide funcionó como Cámara Federal de Diputados desde 1872 hasta marzo de 1909, o sea que no fue tan provisional. En marzo de 1909 sufre un incendio, se quema. ¿Quién era el presidente en México en 1909? Porfirio Díaz. Díaz viene personalmente a ver aquí los escombros del Teatro Iturbide y él decide, va a mandar construir un palacio legislativo. Para este recinto, el presidente Díaz convoca un concurso de arquitectos. Le traen varios proyectos y eligió el proyecto del arquitecto Mauricio María de Campos y le pide que levante el recinto en 14 meses. Inicia la obra en 1909 y el recinto se concluye en 1910. Díaz no contaba con que se desataría el movimiento de la revolución. A pesar de ello, Díaz viene el 1 de abril de 1911, aún como el presidente de la República, a inaugurar este recinto. Y en esta misma tribuna, él inaugura oficialmente el recinto como la Cámara Federal de Diputados desde 1911 hasta el año de 1982. Todo ese tiempo, pues todos los que fueron nuestros presidentes, aquí hacían toma de protesta, aquí daban sus informes. Un dato muy interesante, lo poco que duró Madero en la presidencia, Madero estuvo en este recinto. Hay fotos históricas donde está Madero sentado aquí en la mesa directiva como presidente de la República. Sabemos que después viene la llamada decena trágica donde es asesinado Francisco I. Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. El otro dato interesante es que Pino Suárez fue velado aquí en el Salón del Pleno. Su féretro, sus coronas estuvieron justo aquí en el centro del Pleno. Años más adelante, Venustiano Carranza rindió aquí informes de gobierno. 18 de marzo de 1938 es cuando el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río anuncia que se logra la expropiación petrolera en México. Otro acontecimiento muy importante, aquí se aprobó el derecho del voto para las mujeres en el mes de octubre de 1953 y enseguida aquí toma protesta la primer mujer diputada, su nombre Aurora Jiménez de Palacios. Ya después, en los años 70, se implementan los diputados plurinominales para darle espacio a las minorías. Crece el número de diputados federales y ya en los años 80 aquí teníamos 300 diputados federales. Entonces el espacio ya no era suficiente para tantas curules. El último presidente de la República que da aquí un informe de gobierno fue José López Portillo, da su cuarto informe y él es quien hace el proyecto de una sede que tuviera ya la capacidad para los hoy en día 500 diputados federales y oficialmente la Cámara Federal
se va de aquí en 1982 a donde es ahorita el recinto de San Lázaro. El hecho trascendental ocurrió en 1997. En el año del 97, por primera vez, los habitantes del Distrito Federal votamos para elegir a un jefe de gobierno y este lugar cambia de denominación a convertirse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primer legislatura, y ahora sí eran diputadas locales encargados de hacer las leyes para todos los habitantes del Distrito Federal. De ese 1997 tuvimos 7 legislaturas. ¿Por qué llegamos hasta la 7ª legislatura? Porque se dio paso a la reforma política para el Distrito Federal. ¿Qué implicó esta reforma política? Que nos convertimos ahora en la Ciudad de México y este lugar se convirtió en el Congreso de la Ciudad de México. Y aquí se presentó de manera oficial la Constitución para la Ciudad de México. Este recinto ya fue declarado monumento histórico en 1987. Por esa razón, su arquitectura no puede ser modificada. Ha sido restaurado a fondo en 2 ocasiones. Tiene simbología de la masonería porque Díaz, al igual que Juárez, era masón. De hecho, desde la fachada en la entrada, a los costados, tenemos unas cabezas de león con sus ojos abiertos, que es el vigía del lugar, tiene ese significado. Aquí dentro del recinto tiene la típica forma de teatro griego y romano, circular. Y tenemos 12 columnas sobresalientes estilo romano que sostienen al recinto. La cúpula está adornada con rosetones y rombitos dorados. Estas rosas, su significado son nubes y los rombitos son estrellas. Entonces el significado de la cúpula es el universo o un cielo estrellado. Y también tenemos el candil. Este enorme candil pesa 750 kilos. Se dice que Díaz lo manda a traer desde Francia exclusivamente para el recinto. Tenemos la parte que se llama el Muro de Honor. Este Muro de Honor tiene un listado de personajes ilustres que conforman nuestra historia. Tenemos la frase más grande que corona este recinto, que es la frase de Juárez: de entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. En esta magna exposición se contemplan más de 500 años de historia, que exhiben en un espacio de 1.500 metros cuadrados documentos, fotografías, objetos, mobiliarios y algunas representaciones multimedia que narran el transitar de este espacio por la vida nacional y los momentos más importantes para los mexicanos. Acompáñenme a conocer el Museo Histórico del Palacio Nacional. El Museo Histórico de Palacio Nacional es de reciente inauguración, tiene apenas un año, se inauguró en 2018, sin embargo la idea de su creación viene de muchos años atrás, porque de la importancia del edificio merecía un museo, un lugar donde se contara su historia, donde se mostraran los principales objetos que habían estado en él y que ahora están distribuidos en distintos museos de México y del mundo, y comprender la importancia no solamente política, que esa los mexicanos la tenemos muy presente, sino también lo simbólico y además otras funciones como la vida familiar que hubo aquí cuando habitaban los virreyes, cuando los presidentes habitaron
aquí en Palacio, también tiene que ver con la vida diaria de la administración pública, de tal manera que en este recorrido por estas 6 salas se muestra tanto la importancia simbólica del lugar, los avatares de su construcción, que fueron muchísimos, porque sabemos que esto era un lago, de tal manera que este es un recorrido por su historia. Estamos en la sala El Tecpancali de Moctezuma, con una serie de objetos que han sido encontrados aquí en Palacio. Destaca de manera particular el Teocalli de la Guerra Sagrada, aunque es una réplica porque el original está en el Museo Nacional de Antropología. Es una pieza importante porque Moctezuma asciende al poder en 1502, cuando la cultura mexica y cuando el imperio mexica está en la cumbre de su poderío. La importancia de este poderío religioso, político, bélico, está plasmado en todo este monolito que semeja un templo, lo han llamado también un trono, en cuyos glifos se ven representados al propio Moctezuma vestido como Tezcatlipoca y de este lado Huitzilopochtli, el dios de la guerra, flanqueando el quinto sol, que esto sucedió en 1506. De tal manera que todo el discurso que está cifrado aquí tiene que ver con la guerra sagrada, con la captura de estas personas para los sacrificios humanos, ofrendas de sangre para que el universo continúe su marcha. Estamos en la sala de las Casas de Cortés al Palacio de los Virreyes. Aquí se expone cómo a partir de la fascinación de Cortés por la figura de Moctezuma, se apropia de este predio y de otro más que tenía Moctezuma, que está ahora del lado poniente de la catedral, para establecer sus casas. Aquí en este establece su casa particular, que pretende ser un palacio, pero que no completa, y que con el tiempo, bueno, él se va a seguir las expediciones, se va a España, deja inconcluso, muere y lo hereda su hijo Martín Cortés, que está aquí representado, y Martín Cortés lo vende a la corona española en 1562, siendo rey Felipe II, para que aquí se establezca el gobierno virreinal y todo el aparato gubernamental del rey. En aquella imagen, que es la reproducción de un biombo muy famoso del siglo XVII, se ve el encuentro que tienen Hernán Cortés y Moctezuma. Moctezuma todo ataviado, con toda su corte, y también cómo se lo imaginaron los pintores del siglo XVII, pero que sí representan esta fascinación, la trascendencia del nombre de Moctezuma como este Hueytlatoani todopoderoso, que tenía grandes dominios y que Cortés tenía mucho interés por conocer. Y este momento en que finalmente se encuentran en noviembre de 1519 constituye todo un hito. Estamos en la sala Los Borbones en Palacio y tenemos ante nosotros el retrato del rey Carlos III, que fue quizá el más importante de los reyes borbones durante el siglo XVIII. Él fue un gran promotor de las ciencias, de las artes y también de la eficiente administración de los bienes de las colonias o del imperio español. De tal manera que en esta sala vamos a ver reflejada toda su política. Aquí en Palacio tuvieron efecto varios de los proyectos que él inició en España y que luego su hijo Carlos IV prolongó aquí. Por ejemplo, la creación del Real Jardín Botánico, el primero de América, y también la primera cátedra de botánica de América. Se instalaron aquí en Palacio. También debemos a él la mayor eficiencia en la acuñación de moneda, en la técnica de la obtención de la plata, la ampliación de la Casa de Moneda, que está aquí próxima y que ahora es el Museo Nacional de las Culturas, y también
el mejoramiento de las técnicas en la acuñación y diseño de las monedas también tiene que ver con la creación de la Academia de San Carlos, que tuvo principio aquí, y también la del Colegio de Minería. Estamos en la sala El Palacio es Nacional, para remarcar el hecho de que con la independencia, aquí ya Palacio deja de ser real y se convierte en nacional. Es importante mencionar que aquí se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano y que también se instalan los poderes de la República, los 3 poderes. ¿Por qué? Porque Palacio tiene esta carga de gobierno que trae de atrás de los siglos virreinales y que se ve reforzado con este hecho durante la República. También por eso mismo, durante los primeros años de la República sufre ataques, estas confrontaciones entre federalistas y centralistas, y también las invasiones, ¿no? Cabe decir que aquí estuvieron los norteamericanos, los franceses. Sin embargo, ya pasado este periodo de dificultades civiles, viene una época ya con Porfirio Díaz en que Palacio Nacional se convierte en el centro de los rituales de la República. En 1896 se trae la campana de Dolores, se coloca en la parte superior del balcón central, de tal manera que el presidente por primera vez encarna al cura Hidalgo. Toca la campana, grita en la noche del 15 de septiembre, estableciendo por primera vez este ritual que sigue vigente hoy día. Estamos en la sala Palacio en el último siglo. Aquí se explica la importancia de la obra de los gobiernos postrevolucionarios. Por supuesto, los revolucionarios comprendieron la gran importancia de Palacio y esto se refleja en una serie de obras. La primera de estas obras, impulsada por el presidente Plutarco Elías Calles, es el tercer piso y que también cambia toda la fachada para darle su aspecto actual. Esto le va a dar una gran presencia al palacio dentro del conjunto de la plaza, le va a dar mayor importancia, mayor altura, y también la creación del gran salón de la tesorería, cuya mesa principal vemos aquí, y una fotografía donde está Plutarco Elías Calles firmando el día de la inauguración de este extraordinario salón. Y la otra gran obra es la obra artística de Diego Rivera, plasmada en la escalera principal de Palacio Nacional, en el mural llamado La Epopeya del Pueblo Mexicano. En fin, una serie de obras arquitectónicas de enorme importancia. El Museo Legislativo Sentimientos de la Nación se enfoca en difundir la historia del poder legislativo mexicano, abarcando desde la época prehispánica hasta nuestros días. Su nombre, Sentimientos de la Nación, hace referencia al documento expuesto por José María Morelos y Pavón. En este museo el visitante podrá identificar lo mismo en cuanto al pasado remoto como a la historia inmediata. Muy bien, bueno, este museo está a punto de cumplir ya 25 años, porque surge en 1994, surge este Museo Legislativo con la intención de difundir la cultura parlamentaria y con un objetivo muy importante en aquel entonces, que es ser el primer museo legislativo interactivo del mundo. Este nuevo Museo Legislativo, porque prácticamente este proceso de renovación integral trajo cambios de fondo, consta ahora de 4 salas de exposición permanente. La primera de ellas es Democracia y Parlamento, la segunda de ellas es México, Historia y Política, y esta es la tercera sala de exposición permanente, se llama Sociedad y Democracia. La última sala es Trabajo Parlamentario y es quizás la sala que sintetiza más por qué tenemos un proceso bicameral, qué es el Congreso mexicano, cuáles son los principales órganos políticos, qué es una iniciativa de ley, cuál es el proceso legislativo. En fin, creo que es de bastante utilidad para todos aquellos que les guste o no el tema legislativo, porque puede ser complicado. Pero creo que por cultura cívica todos debemos de conocer nuestro Parlamento, nuestro Congreso y la importancia que tiene en el Estado mexicano. Y en particular el Museo Legislativo ofrece
una visión completamente distinta, interactiva, rica respecto de lo que es la política, qué es la sociedad, la democracia, la historia política constitucional de nuestro país. Como cultura legislativa parlamentaria, lo primero es conocer la historia de nuestros ordenamientos fundamentales. Tenemos, por ejemplo, en nuestra segunda sala una vitrina en la que tenemos prácticamente copia facsimilar de todos nuestros ordenamientos fundamentales, la Constitución de Patzingán, los sentimientos de la nación, la Constitución de Cádiz, que tuvo una vigencia efímera, pero vigencia al fin. Incluso tenemos en esta sala una edición de la Constitución de la Ciudad de México, que es el último ejercicio constitucional que se lleva a cabo en nuestro país. Cuando hablamos de cultura legislativa es conocer por qué tenemos un Estado federado, qué papel tienen los poderes constituidos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Claro, sabemos de antemano que históricamente el poder que más ha tenido preeminencia es el poder legislativo, el Congreso mexicano. El Museo Legislativo no es un museo de sitio, pero tratamos de aprovechar todo el pabellón de San Lázaro como una especie de monumento arquitectónico. Sabemos que es del arquitecto Ramírez Vázquez, que fue un gran arquitecto de talla mundial, y entonces el pabellón de San Lázaro tiene varios elementos artísticos, culturales e históricos. El Museo Legislativo es totalmente gratuito. Por circunstancias de la propia Cámara, estamos abriendo de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenemos servicios de talleres, que son dinámicas lúdico-formativas para difundir el quehacer legislativo, que conozcan qué hacen nuestros representantes políticos. Tenemos a su vez el servicio de recorridos para que conozcan los elementos artísticos, culturales e históricos del pabellón de San Lázaro y del propio museo. Tenemos a su vez el seminario de investigación museológica. Aquí le transmitimos este seminario, que es una iniciativa de la Casita de la Ciencia, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Conocer la historia de México no solo nos ayuda a entender el pasado, también nos permite enriquecer la visión que tenemos acerca de nosotros mismos, de los mexicanos. Nos encuentras en Facebook y en Twitter. También tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube para que puedas volver a ver este capítulo las veces que tú quieras. Hoy nos tenemos que despedir, pero los espero la próxima, aquí en De Todo.